Bienvenidos a Mates con Raquel. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Fácil e importante. El teorema, bueno, todos los teoremas tienen un enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, entonces se cumple el teorema para siempre, sin ninguna excepción. ¿De acuerdo? El enunciado del teorema de Pitágoras, la condición que tengo que tener para poderlo aplicar es tener un triángulo rectángulo, que tenga un ángulo recto. Si no es triángulo rectángulo, no puedo aplicar Pitágoras, ¿de acuerdo? Y tengo que saber que en un triángulo rectángulo hay dos lados del triángulo, que son las que forman el ángulo recto, a los que llamaremos catetos. Sí, catetos. Cateto 1, cateto 2, sub 1 y sub 2, ¿de acuerdo? Este es un cateto y este es el otro cateto. Y luego, el lado del triángulo, que es opuesto a ese ángulo recto, le llamaremos hipotenusa, ¿de acuerdo? Hipotenusa. De modo que, si yo tengo un triángulo rectángulo, siempre va a cumplir este teorema. Y este teorema me dice que si yo tengo la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Luego al final os demostraré y os enseñaré por qué se cumple este teorema, pero ahora vamos a verlo con un ejemplo práctico. Vamos allá. Tenemos, por ejemplo, un triángulo, este de aquí, que me dicen que los catetos miden, por ejemplo, vamos a poner que me dan los datos y me dicen que miden 3 centímetros y 4 centímetros y me piden que halle la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, voy a sustituir. H no la conozco, por lo tanto sigo manteniendo H, de hecho es lo que yo quiero averiguar. El primer cateto, me da igual que utilicéis el 3 que utilicéis el 4, da exactamente igual. Empezaremos por la base, 3 al cuadrado, más el segundo cateto, 4 al cuadrado. Y ahora recordar la jerarquía de operaciones, hago primero las potencias. Y esto tendré 9 más 4 al cuadrado, 16. Y ahora tengo que sumar, que esto me dará que la hipotenusa al cuadrado es 25. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a quitar ese cuadrado? Pensad una cosa, al fin y al cabo esto es una ecuación, yo quiero averiguar el valor de una incógnita. Entonces, cuando yo tengo una ecuación y pienso lo que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Son operaciones inversas. ¿Cuál es la inversa de la potencia? ¿Qué es lo contrario de elevar algo al cuadrado? Hacer la raíz cuadrada. Por lo tanto, será lo mismo que hallar la raíz cuadrada de 25, que en este caso da 5. Por lo tanto, la hipotenusa mide 5 centímetros. No siempre os dará exacto, supongo, ¿de acuerdo? Entonces, si no utilizáis calculadora, ya depende de cada profesor. Igual tenéis que aproximar la raíz a la más cercana. Yo suelo pedir eso. También importante, solemos pedir, y yo también lo hago, que pongáis el enunciado del teorema que vais a utilizar. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que me piden, en vez de la hipotenusa, que halle uno de los catetos. Vamos a ver este ejemplo. Me dan la hipotenusa, que es 13, y me dan la base, que es 5, y me pide que halle este cateto. ¿De acuerdo? Vamos allá. Pondremos teorema de Pitágoras. Escribimos y ponemos el enunciado. Hay muchos apuntes que utilizan las letras A, B y C. A mí particularmente no me gusta porque a veces os descuadráis y no sabéis qué es la A, ¿vale?
Sí que la h me hace referencia a la hipotenusa y entonces ahora sustituyo. Hipotenusa, en este caso mide 13, 13 al cuadrado. Igual que un cateto, el primero, la base, 5, pues 5 al cuadrado. Más el otro cateto, que puedo seguir poniendo el c sub 2 o simplemente poner c, eso ya me da igual, ¿de acuerdo? Y ahora resuelvo, y lo resuelvo como en una ecuación. También hay veces que os aprendéis dos fórmulas, una para cuando me piden la hipotenusa y otra para cuando me piden un cateto. Yo no os lo recomiendo. Yo os recomiendo que os estudiéis una sola, que entendáis qué letra representa la hipotenusa, qué letra representan los catetos y que de ahí despejéis. Tenéis que saber ya resolver ecuaciones tan sencillas como estas de aquí y lo vamos a hacer de este modo. Lo primero que tengo que hacer son las potencias, por lo tanto lo calcularé y tendré 13 al cuadrado 169 igual a 5 al cuadrado, que es 25. Y si ahora lo que quiero despejar es la c, que es mi incógnita, como si fuera una x, pasaré este 25 a esta parte restando, por lo que tendré 169 menos 25 igual a c al cuadrado. Hago la resta, que me da 144, y eso es igual a c al cuadrado. Y como hemos dicho antes, el cuadrado pasa a esta parte como raíz. Y haré la raíz de 144, que me da 12. Por lo tanto, el cateto es 12. ¿De acuerdo? Y redactaríamos la solución. Y pondríamos el cateto mide y utilizamos las unidades. Me fijo que me están dando centímetros y diríamos mide 12 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Ahora veremos una imagen de por qué el teorema de Pitágoras nos habla de cuadrados. Ya tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a ver el porqué del teorema de Pitágoras. La hipotenusa que hemos dado, que hemos dicho que era el lado opuesto al ángulo recto, ¿de acuerdo? El cateto, vamos a poner aquí los dos catetos, cateto 1 y este va a ser el cateto 2, ¿de acuerdo? Y vamos a fijarnos en una cosa, este cuadrado verde de aquí, que es un cuadrado de lado H. Y los cuadrados que yo tengo miden de lado un cateto, cateto 2, este es cateto 1 porque son cuadrados. Si yo quiero calcular el área de este cuadrado, es lado por lado, lado al cuadrado, y en este caso el lado mide h, por lo tanto será h al cuadrado. Y en estos de aquí, el área será cateto 1 al cuadrado, c sub 1 al cuadrado. Y en este caso, el área es el cateto 2 al cuadrado. Pues el teorema de Pitágoras lo que me dice es que el área de este cuadrado va a ser igual al área de este cuadrado más el área de este cuadrado. Interesante teorema que nos deja Pitágoras. Hasta luego.